Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos Álvaro y Pati de Silva. Somos los encargados del Ministerio de Matrimonios de nuestra comunidad y esta mañana estamos súper contentos de poder llegar hasta ustedes con esta nueva modalidad. Una modalidad que tiene como objetivo el poder llevarles alimento espiritual a cada uno de sus corazones, pero sobre todo a tu matrimonio. Dios, a través de nuestro ministerio, ha buscado la forma de acercarse a ustedes, a su familia, mes a mes, con un tema diferente. Y por eso queremos pedirles que se acerquen a los enlaces de nuestro ministerio en cada una de las asambleas y se inscriban, igual que esta vez cada mes. Vamos a estarlos esperando. Bienvenidos esta mañana. Los dejamos con Leo y con Lula de Barrientos. Hermanos, para orar por esta pareja, por Euclides y Nora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi Jesús, queremos darte gracias, mi Señor Jesús, por tenernos aquí esta mañana para hablar de tu palabra, mi Señor Jesús, para hablar de tu obra perfecta que es el matrimonio, mi Señor Jesús. Quiero pedirte por Dinora y por Euclides, para que envíes tu Espíritu Santo sobre ellos, mi Señor Jesús. Que vengas a poner paz en sus corazones, que todo lo que ellos digan, mi Señor Jesús, sean tus palabras y que esa palabra, mi Señor Jesús, llegue a cada uno de los corazones que van a estar viéndonos, Padre. A ti, mamita linda, te pido que intercedas por cada uno de nosotros. Tú eres el ejemplo perfecto de la familia, mi Señor Jesús, mi Virgencita, con San José y el Niño Jesús. Nos quedamos reunidos en tu nombre, mi Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Mi esposa y yo estamos muy contentos de poder compartir este maravilloso mensaje con ustedes. El mensaje se titula Construyendo mi familia según el plan de Dios. Antes de iniciar, quiero decirles que va a aparecer al pie de su monitor, va a aparecer un número de WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus preguntas o pongan sus dudas o sus comentarios. Bueno, todos sabemos que una familia no se construye de la noche a la mañana. Lo primero que debemos preguntar es cuál debería ser la base para esta construcción. Seguramente la mayoría responderíamos que la base es el amor. De hecho, hicimos la pregunta entre algunos conocidos y efectivamente la mayoría respondió que la base para construir una familia es el amor. Pero si todos sabemos esto, ¿por qué será que hay tantas familias destruidas, tristes, incomunicadas y con problemas matrimoniales? A veces la estructura dinámica familiar en la que crecimos es la que nos enseñó acerca de lo que pensamos y creemos acerca de la familia. Y así llegamos al matrimonio, a construir nuestra familia e independientemente de nuestra experiencia previa, tratamos con nuestras fuerzas, con todo el amor que cada uno pueda poner, de construir nuestra propia familia armónica. Pero ¿es eso suficiente? Solo nuestras fuerzas, nuestras ganas y nuestro amor no bastan. Necesitamos el tercer hilo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Necesitamos a Dios, mis hermanos. Para construir nuestro matrimonio necesitamos a Dios, que es el verdadero cimiento familiar. No es solo el amor conyugal, sino el amor de Dios. Mientras preparábamos esta charla, llegó a nosotros una preciosa historia sobre una ceremonia matrimonial en un pueblito en Bosnia-Herzegovina. Este pueblo tiene cerca de 13,000 habitantes y no se recuerda de ningún divorcio. Para ellos, el amor más grande está representado por la cruz de Cristo. Así que al intercambiar sus votos, la novia pone su mano derecha sobre el crucifijo, el novio pone su mano sobre la de ella, de manera que las dos manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre con una estola las manos mientras ellos hacen sus
sus promesas, sus votos. Luego, los novios besan la cruz. Al final, los nuevos esposos llevan ese crucifijo a su casa para convertirlo en el lugar de oración. Con el tiempo les enseñan a sus hijos a besar la cruz antes de dormir y ante cualquier dificultad, crisis, enfermedad, siempre acuden a Jesús frente a la cruz. Qué ejemplificación más preciosa debe vivir Eclesiastés 4:12, que dice: uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y así como esta cita, encontramos en la palabra de Dios todo un manual para construir según el plan de Dios nuestra familia, esa que va a resistir cualquier tempestad, porque está cimentada en la roca firme que es el amor de Dios. Para contextualizar, vamos a ver algunos ejemplos de las familias construidas según el mundo, aquellas familias que han rechazado o desconocen el plan de Dios. La primera familia que vamos a ver es la de roles inversos. Estas familias tienen los roles de sus miembros desordenados, confundidos e invertidos. El primer tipo de estas familias son aquellas en que los roles inversos están entre los padres y los hijos. Estas familias son aquellas en que a los niños se les exige como adultos, generalmente por falta de responsabilidad de los padres, porque trabajan en exceso o porque hay algún padre en alcoholismo o drogadicción y falta a sus tareas. Así, vemos a niños de 7 u 8 años haciendo tareas que les corresponden a sus papás, muy por encima de sus capacidades físicas o psicológicas. Se encargan de sus hermanitos menores, los cuidan, les dan de comer, atienden las tareas del hogar y a veces hasta atienden a sus padres. Estos niños sufren con sobrecarga y crecen con mucho resentimiento. Otro tipo de familia con roles invertidos son aquellas en las que los roles que se invierten son los de los esposos. La esposa se ha convertido en cabeza de hogar, generalmente por temas económicos o por su propio orgullo. Son aquellas mujeres que les cuesta mucho sujetarse a sus esposos, no conciben la idea de reconocer su autoridad y han entendido erróneamente la palabra sujeción y piensan que sujetarse es ser menos o inferior que el esposo. En otras ocasiones, los roles se han invertido porque el hombre no toma su rol por comodidad o por pereza y le es más fácil delegar la autoridad del hogar a su esposa. Para estos esposos, invertir sus roles les trae cansancio, frustración y tristeza. Otro tipo de familias son las desconectadas. Estas familias están conformadas por personas egoístas. Las personas egoístas son inmaduras, insensibles y tercas. Solo piensan en ellas mismas y no en las necesidades de los demás. Se concentran en recibir y muy poco en dar. Las personas egoístas no han aprendido a amar, no tienen tiempo para sus cónyuges ni para sus hijos, no son afectivos, son inconsistentes en lo que dicen e incumplen sus promesas. Aquí podemos ver papás que los fines de semana prefieren descansar, ver la televisión, jugar un partido, ir al salón, ir a tomarse un café con sus amigas, o sea, hacer lo que ellos quieren. Y cuando los hijos o el cónyuge piden compartir, la respuesta es: después, estoy cansado, me merezco un tiempo para mí, el otro fin de semana. En estos tipos de familia no hay comunicación, pues no son generosos ni con su tiempo. Llegan los hijos o el cónyuge a querer decirles algo, pero siempre están ocupados. Déjame terminar este mensaje, solo lo mando, estoy tratando algo importante de un negocio. Después hablamos, y ese después nunca llega. Vamos a recapitular, estamos hablando de las familias desconectadas. En estos tipos de familia no hay comunicación verdadera,
pues no son generosos ni con su tiempo. Llegan los niños o el cónyuge a querer decirles algo, pero siempre están ocupados. Frases como, déjame que termine el correo, estoy trabajando en algo muy importante, tengo un negocio, hablemos de otro momento. Y ese momento nunca llega. Poco a poco estas familias se van desconectando entre ellas y cada miembro del grupo familiar empezará a vivir su propio mundo, bajo un mismo techo, pero siendo desconocidos entre ellos. Como no se interesan entre ellos, no saben ni los gustos de sus hijos, ni los de sus cónyuges. Aprenden a ver la televisión cada uno en su cuarto, comen en sus cuartos, viven inmersos en las redes sociales, cada uno en su dispositivo, incluso cuando salen. Creo que más de alguna vez hemos visto de este tipo de familias en algún restaurante, sentados juntos, pero desconectados entre ellos. Cuando los niños crecen, como no han tenido ningún ejemplo de entrega y generosidad, ellos también aprenden ese patrón de egoísmo. Estos hijos en su vida adulta ven a sus papás en alguna dificultad y son ajenos a sus necesidades. Hijos que abandonan a sus padres y no son empáticos a sus sufrimientos. Piensan, hay que ver ellos cómo resuelven, es su problema. Otro tipo de familias son las cuadradas o rígidas. Estas familias tienen un estándar que todos deben de cumplir. Son familias que les importa mucho el que dirán. No les gusta verse fracasadas delante de los demás. Y los patrones de conducta para cada miembro están escritos en piedra. Por ejemplo, la mamá debe verse como una madre ejemplar. Los hijos deben destacar en sus notas, asistir a colegios reconocidos, participar en todo tipo de clases extracurriculares, etc. Estos hijos tienen un gran estándar que deben de cumplir. Deben apegarse al guión familiar y no hay lugar para negociarlo. En estas familias hay muchos sentimientos de soledad, tristeza, desamparo y abandono. Otro tipo de familias son la de miembros cruzados. Una familia de miembros cruzados es aquella en la que un pariente se encuentra en medio de la dinámica familiar. Puede ser un hijo, un abuelo, una tía, o un hermano, etc. Un primer ejemplo de estas familias es cuando los papás se comunican entre sí a través de los hijos, porque tienen problemas profundos de comunicación. Ocupan frases como, decirle a tu papá tal cosa. Yo no le digo nada a tu mamá porque siempre explota, así que decíselo tú. Estos hijos sufren una gran carga, pues tienen el deber de que sus papás se comuniquen, pueden desarrollar baja autoestima y vivir con miedo. Otro miembro cruzado puede ser el de los suegros. A veces, al inicio del matrimonio, algunos cónyuges no han llevado a cabo el sano desapego a su núcleo familiar. Encontramos mamás o papás que llegan sin avisar a las casas de sus hijos como que están en las suyas propias. Dan indicaciones del menú, el médico, el colegio donde van a llevar a sus hijos y otros. Estos esposos no toman decisiones sin antes consultarle a su mamá o a su papá, interfiriendo grandemente con el acuerdo entre esposos. Y el último tipo de familia que vamos a ver es el cónyuge controlador o manipulador. En estas familias uno de los cónyuges es manipulador. Usa patológicamente el poder y el amor para asfixiar y someter a los hijos y a su cónyuge. Utiliza el chantaje emocional para conseguir lo que quiere y se victimiza. Utiliza frases como, nadie me valora en esta casa, tanto que yo hago por ustedes. Todos me menosprecian, ya no me contás nada, que ya no confías en mí. Incluso yo soy el invisible de la casa. El cónyuge controlador casi siempre vive irritable y de mal humor, pues es imposible siempre tener el control de su cónyuge o de sus hijos. El cónyuge controlador casi siempre vive irritable y de mal humor. Huye a toda discusión, el cónyuge sometido huye a toda discusión porque
cree falsamente que estar en desacuerdo significa conflicto. Este cónyuge acumula frustraciones que muchas veces lo llevan a aislarse y puede llevarlo hasta terminar con el matrimonio. Y con esto he terminado de presentar ejemplos de familias. Por supuesto que pueden haber otras. Los voy a dejar con mi esposa para que les siga platicando. Hemos visto en todos estos ejemplos que mi esposo les compartió que cuando rechazamos o redefinimos el modelo divino que está plasmado en la palabra de Dios o nos inventamos un modelo al cual queremos seguir, vamos a cosechar trágicas consecuencias, así como vimos en las familias de roles invertidos, las familias de roles cruzados, las familias rígidas, las que viven desconectadas entre ellas. Estas consecuencias no se viven solamente en la familia, sino que en toda la sociedad. La sociedad podemos verla que está llena de corrupción, deshonestidad, drogas y violencia. Pero ¿por qué es que se dan estas consecuencias en la sociedad? Y es porque la familia es la base de la sociedad y también de la iglesia. Hace unos años se hizo una encuesta en el Departamento de Justicia en Estados Unidos a 7,000 reclusos. Y se demostró que el 40% de los presos en las cárceles era porque venían de hogares desintegrados. A mí me llamó mucho la atención una de las conclusiones del estudio, que decía: un vínculo afectivo deficiente en la familia es la causa de depresión y de desencadenantes problemas en alcoholismo y drogas dentro de la sociedad. Por eso esta mañana vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál es el plan que Él ha diseñado para nuestra familia y por ende para nuestras sociedades también. Para esta charla el Señor nos ha revelado la cita que está en Levítico capítulo 6 versículo 12 y dice la palabra del Señor así: el fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el sacrificio, además de quemar la grasa de los sacrificios de reconciliación. El fuego del altar debe estar encendido siempre, no debe apagarse nunca. Vamos a desarrollar a continuación 4 palabras que se marcan en esta cita: fuego, altar, sacerdote y sacrificio. Vamos a empezar por fuego. El mandato de mantener el fuego encendido era una instrucción que Yahvé le había dado a los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ofrecían un sacrificio. Pero ahora podemos aplicar este mismo mandato al sacerdote de la familia. El mandato decía que no debía apagarse el fuego y que tenían que echarle leña todas las mañanas. Así que en resumen, el sacerdote tenía 2 cosas que hacer: mantener el fuego y avivarlo. Por mantener, todos entendemos que es una tarea que tenía que hacer todos los días. Por avivar, dice el diccionario, que es dar fuerza, estimular o darle vida a algo. Entonces, ¿cuál es el fuego en nuestro hogar? El amor de Dios. Hace muchos años escuché que la palabra hogar venía de la palabra hoguera, del latín focaria, que se deriva de focus, que literalmente se traduce como fuego. Hogar se traduce como fuego o una hoguera. O sea que el verdadero hogar es aquel donde está encendido sin apagarse el fuego del amor de Dios. Luego de esta explicación me hace tanto sentido aquella frase que hemos escuchado algunas veces del calor de hogar. Cuando la hoguera del amor está casi apagándose en nuestros matrimonios, las familias sufren de heladas de discusiones, de peleas, de tristes silencios entre los miembros, de soledad, aunque vivan juntos, de incomunicación. Los esposos viven como 2 desconocidos, hay resentimiento en el corazón, tanto de los cónyuges como de los hijos, se vive en egoísmo y viven confundidos, tal como vimos en los ejemplos de las familias que hablamos al principio. Pero cuando la hoguera del amor está encendido en nuestros matrimonios y en nuestras familias, vamos a recibir el calor de abrazos, la calidez de poder dialogar
nos van a poner atención cuando queremos decir algo, vamos a poder comunicarnos con nuestros esposos, se van a dar actos de generosidad y de entrega entre nosotros, va a haber ausencia de gritos, habrá armonía y cuando vengan las dificultades en nuestras familias nos vamos a poder apoyar mutuamente. Yo les pregunto, ¿cómo están nuestras familias? ¿Tenemos la hoguera del amor encendido o casi se está apagando? Hay un proverbio chino que resume lo que estamos platicando y este proverbio dice, una casa sin llama es como un cuerpo sin alma. Quizás nos podamos preguntar, ¿y cómo hacemos para mantener y avivar el fuego del amor de Dios en mi hogar? Nosotros les vamos a compartir 3 pasos. El primero es limpiar la fogata. Limpiar la fogata es como remover las cenizas y como dice la cita, quemar la grasa de la ofrenda para que ardan sacrificios de reconciliación. ¿Y de qué la vamos a limpiar? De todas las ofensas que suceden día a día en nuestras familias. Todos los días podemos tener un roce, un malentendido, o a veces cuando le contestamos mal al cónyuge porque estamos enojados, algunas veces podemos llegar a gritar, o podemos platicarnos con palabras hirientes o decir sarcasmos, o maltratarnos entre nosotros o decir mentiras. De todo eso podemos limpiarnos. Limpiar la fogata en una palabra significa perdonar. Y esto se aprende en el hogar. Quizás más de alguna vez sus papás a ustedes los mandaron a pedirle perdón a su hermano o a su hermana. Después de que se pelearon, porque no se habían querido prestar algo, o la típica, cuando están en la época de la adolescencia, entrar al cuarto del hermano mayor sin haber pedido permiso. Y es que el perdón se aprende en la casa y los primeros que estamos llamados a perdonar somos los esposos para poder enseñárselo a nuestros hijos. Se aprende a perdonar desde cosas muy chiquitas y yo me ponía a pensar qué cosas podemos perdonar en el hogar. Pues desde el desorden que deja el cónyuge, aunque le hemos dicho muchas veces que la toalla no se deje en la cama, sino que hay que colgarla, la impuntualidad de la esposa, que aunque lo volvamos a platicar, siempre termino saliendo tarde, algún mal hábito, mentiras, exageraciones, etc. Pero, ¿por qué lo perdono? ¿Por qué perdono a mi esposo? Lo perdono porque lo amo. Yo los quiero invitar, si usted está a la par de su cónyuge, a que se vean a los ojos y se puedan repetir esta frase que vamos a hacer con mi esposo. Porque te amo, te perdono. Te perdoné la ofensa de ayer y te perdonaré la ofensa de mañana porque te amo. Porque te amo, te perdono. Te perdono la ofensa de ayer y te perdono la ofensa de mañana porque te amo. Perdonar implica una reconciliación y tal como dice la palabra en Efesios 4:26, si se enojan no pequen, no permitan que el enojo le dure hasta la puesta del sol y no le den cabida al diablo. Unos versículos más adelante dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. El segundo paso para poder mantener y avivar el amor de Dios en mi hogar es proveerle leña. Pero, ¿qué tipo de leñas podemos llevar a nuestro hogar? Nosotros les traemos varios ejemplos. La primera es leer la palabra de Dios. Y no solo los cónyuges estamos invitados a leer la palabra de forma individual, sino que atrevámonos a leer la palabra en familia. Cuando tenemos niños chiquitos es mucho más fácil. Podemos leer la Biblia infantil que trae recopiladas tantas historias para los niños al final del día. Pero cuando los hijos van creciendo, ¿cómo podemos hacer que ellos también la puedan leer? Podemos leerla después de tomarnos un café, podemos leerla antes del rosario en la noche y se puede leer por libros. Podemos empezar por salmos, por proverbios o por los evangelios. A mí me encanta leer el Evangelio de San Lucas en diciembre, porque es ideal para leerlo durante el mes antes de Navidad. San Lucas tiene 24 capítulos, así que podemos leer un capítulo por día
y antes de Nochebuena habremos terminado de leerlo en familia. La palabra de Dios no solo es para leerla, es para hacer referencia a ella, para vivirla, para compartirla. Hace unos meses vi una publicación en Facebook de una foto con una mamá y una hija. Y esta mamá, en lugar de ponerle emojis o frases a su publicación, lo que había hecho era transcribir una cita de la palabra. Me encantó porque hasta en las redes ella estaba dando testimonio de que vive la palabra de Dios en su hogar. También podemos compartir palabra con nuestras familias, regalarle a nuestro esposo o a nuestros hijos alguna cita que el Señor nos haya revelado para la vida de ellos. Hace unos días mis hijas estaban arreglando su cuarto y una de ellas encontró en una cajita unas citas que yo le había regalado. Me dio tanta alegría ver que las atesoraban y las tenían guardadas. Segundo ejemplo de leña, escuchar alabanzas. ¿Qué tipo de música escucha usted en su casa? ¿Sus hijos están acostumbrados a escuchar alabanzas? ¿Alguna vez ha oído a sus hijos decirle a la Alexa, Alexa, toca Son by Four o Atenas? O por el contrario, sus hijos viven pegados a sus AirPods y escucha cada quien música y viven desconectados en su casa. Tercer ejemplo de leña, rezar el rosario en familia. Y aquí no hay mucho que ampliar. Familia que reza unida, permanece unida. Cuarto ejemplo de leña, confesarse en familia. Yo les quiero preguntar, ¿hace cuánto se confesaron en familia? ¿Ustedes organizan ir juntos y buscar el sacramento de reconciliación? Y el último ejemplo de la leña es ir a misa en familia todos los domingos. Pareciera una cosa que se da por sentada, pero no es así. A mí me encanta ver a las familias que andan con bebés y con niños chiquitos, en coche o en portabebés. Es que desde pequeños se les fomenta el amor por la Eucaristía. Y cuando los niños se van acostumbrando a ir a misa con nosotros desde pequeños, van creciendo y se les puede ir explicando el milagro de amor que está pasando ahí en el altar. Es con nosotros que aprenden a hincarse, a llevarle el hilo a la misa, a guardar silencio y recogimiento igual que sus papás, aprenden a repetir la comunión espiritual y lo más importante, comulgamos en familia. Hace unos años nuestras hijas habrán tenido como 8 o 9 años más o menos y nosotros andábamos en un retiro de matrimonios. Ellas se quedaron en la casa de los abuelos. Cuando las recogimos el domingo, lo primero que nos dijeron es que no las habían llevado a misa. Nosotros ya habíamos escuchado misa en el retiro ese domingo, pero fue para nosotros tal la alegría de ver que la semilla que nosotros habíamos sembrado ya estaba dando frutos. Así que repetimos misa ese domingo, buscamos una misa para ellas en la tarde y volvimos a ir juntos a misa ese domingo. Si ustedes tienen hijos adolescentes y ya no quieren ir a misa con ustedes, invítenlos a comer algo. Unan la misa con una comida familiar para poder incentivarlos y que logren que los acompañen juntos. Y el tercer paso será dejar fluir el aire. Aquí me imagino yo delante de una fogata con un abanico o con un papel periódico para que esa llama se avive. Pues tal cual, en la medida que el aire fluye dentro de una fogata y ésta se aviva, de la misma forma vamos a avivar el fuego del amor de Dios dentro de nuestros hogares. ¿Y qué es el aire que debemos que dejar que fluya? Es la brisa suave del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve con una continua vida de oración y el primero que está llamado a vivir esta profunda vida de oración es el esposo. Él está llamado a que Dios le hable primero a él para poder dirigirlo y guiarlo. Y de esa forma ser él el que pueda guiar a su familia también. No nada más en su oración diaria y personal. También está invitado para que pueda incorporar a su familia para que ore con él. Aquí los esposos tienen que ser muy creativos para inventarse formas y momentos para que puedan orar en familia. Los hijos, escuchando, aprenden. Nuestra sobrinita, cuando tenía 2 años,
Al oír que nosotros bendecíamos los alimentos, ella empezó a querer también bendecirlos. Al principio solo decía Espíritu Santo, pero ahora tiene 4 años y ella con sus propias palabras puede dirigir la oración para bendecir los alimentos. Antes de que terminemos con esta primera palabra, que era el fuego, no queremos obviar que este mandato nos dice la cita que es para todas las mañanas. Nos podemos preguntar cómo son las mañanas en nuestros hogares. Cuando yo me hice esta pregunta, retrocedí en el tiempo cuando yo era soltera y nos despertaba mi mamá en la mañana. Y recuerdo vívidamente a mi mami entrar a la cocina, pero al fondo siempre estaba encendida Radio Luz. Así que yo me levantaba escuchando alabanzas. ¿Ustedes cómo se levantan? ¿Hay música en su casa? ¿Hay un beso de buenos días entre su esposo y sus hijos? ¿O con el paso del tiempo ese beso ha desaparecido? ¿Hay buen humor? ¿Se ayudan entre todos a salir? ¿O por el contrario hay gritos para anunciar que se levanten, que ya es tarde, que se apuren para subirse al carro? ¿O ahora la nueva modalidad? Empezamos quizás los papás a gritar que se conecten a la computadora ya porque la clase en línea ya empezó. O quizás usted está cansado de convivir diariamente, 24/7, con su familia por la pandemia. Y quizás no aguanta que su esposo o su esposa regrese a la oficina y que por favor las clases vuelvan a ser presenciales. Recordemos que la labor de mantener y avivar el fuego del amor de Dios en nuestros hogares es diaria, es constante. Y antes de pasar a la segunda palabra, recordemos que Dios es amor. Y así como dice el numeral 1604 del Catecismo, Dios nos ha creado por amor y estamos llamados a vivir al amor. La única fuente para que nuestro amor conyugal pueda nutrirse es que mantengamos vivo el amor de Dios en nuestros hogares. Ahora vamos a pasar a la segunda palabra de la cita, que es altar. Nosotros nos poníamos a pensar qué tipo de altares nosotros como familia podemos tener para poder reunirnos alrededor de ellos. Y el primer altar al que tenemos que acudir es el altar de la Eucaristía. Al asistir a misa juntos, domingo a domingo, lo que estamos haciendo es nutriendo nuestros corazones. Necesitamos ese alimento espiritual para poder perdonarnos, para poder amarnos y para que podamos caminar juntos hasta el cielo. Hoy en la pandemia, ¿cuántas familias añorábamos ir presencialmente a misa? Y tuvimos que improvisar altares en nuestras casas para poder ver la misa por televisión. Nosotros llevábamos sillas, nos vestíamos como que hubiéramos ido a misa presencial, jamás vimos la misa en pijama o acostados en la cama, y nos hincábamos juntos, repetíamos a viva voz la comunión espiritual y tratábamos de vivir con la mayor solemnidad que podíamos, como que hubiéramos estado presencialmente. Y sé que muchos de los que me están viendo podrán compartir conmigo esta emoción. Esa emoción cuando volvimos otra vez, las iglesias se abrieron y pudimos comulgar. Comulgamos hasta las lágrimas de aquella alegría inexplicable que significaba volver a recibir a Cristo sacramentado. Y que dicha aquellas familias que pudimos regresar a comulgar todos juntos. El segundo altar es la cama matrimonial. La cama tiene que ser un espacio especial, un espacio de intimidad entre los cónyuges en el que podamos platicar, perdonarnos y vivir una sexualidad abierta a la vida, dentro de una paternidad responsable que se va a discernir en oración y sacramentos. Y el tercer altar es la mesa del comedor. ¿Cuántos momentos suceden alrededor de una mesa? Para empezar, ahí empieza el agradecimiento. Los hijos aprenden a bendecir los alimentos y a darle gracias a Dios por todas las bendiciones materiales. Ahí también se fomenta la comunicación, se platica y se discuten temas desde cosas muy importantes hasta cosas muy banales. Se juega también en familia, desde mi juego favorito que es Bachillerato Stop hasta juegos de mesa como No te enojes u otros. Y por supuesto en una mesa familiar se celebra.
¿Cuántos recuerdos y fotos tenemos de partidas de pastel y de brindis alrededor de una mesa familiar? A mí esto me parece que es el día a día de muchas familias, pero hay otras en las que la mesa del comedor no se ocupa para nada. La mesa parece nítida, como que nunca se ha estrenado, solo con su adorno de centro. La mesa es un altar, es un lugar para que podamos reunirnos como familia. La tercera palabra que vamos a ver es sacerdote. Y cuando hablamos de sacerdote decíamos que en la cita se refería a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero como estamos hablando del matrimonio y de las familias, el sacerdote es el esposo, es el sacerdote del hogar. Y con él viene íntimamente unida su esposa y sus hijos como miembros de la familia. Hay un numeral en el catecismo, el 2203, que dice así: al crear al hombre y la mujer, Dios instituyó a la familia humana. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, derechos y deberes. A mí me encantan estas palabras con las que inicia este numeral, porque dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo que estaba formando era la familia. Y es que tanto el matrimonio como la familia son obra, creación y diseño de Dios. Esto lo confirma tanto el Antiguo Testamento en el Génesis como el Nuevo Testamento en San Mateo, cuando se hace referencia en la palabra a lo que Dios unió. Al decir el catecismo que cada miembro tenemos responsabilidades, derechos y deberes, lo que significa es que cada uno de los miembros de una familia tenemos un rol que desempeñar. Las Escrituras dicen que Dios ha diseñado diferencias físicas y funcionales tanto en hombres como mujeres, y esto tiene un propósito. Por eso Dios distingue claramente cuáles son las funciones de cada uno. Es en la palabra de Dios donde encontramos que Dios le ha dado un rol específico a cada cónyuge. ¿Y para qué? Para que el matrimonio funcione según el diseño divino. Y el diseño de Dios está resumido en Efesios 5. El diseño de Dios es que el matrimonio sea la imagen entre Cristo y la iglesia. Vamos a pasar a ver los roles de cada uno de los miembros de la familia, pero vamos a empezar por el rol del esposo. Y para eso voy a invitar a mi esposo que les hable. Esposos, Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿Cuál es el rol del esposo? El rol nuestro es ser cabeza. Dice en Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Unos versículos más adelante, dice el apóstol San Pablo, que nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Tal como Cristo, siendo cabeza de la iglesia, la cuida, la alimenta, la conduce, la ama, hasta dar la vida por ella y la santifica, nosotros los esposos estamos llamados a cuidar, alimentar, conducir, amar a nuestra esposa y ayudarla a ser santa, juntos hasta el cielo. Nuestra exhortación es vivir como Cristo, en oración y en comunión con el Padre. Deberíamos de levantarnos a temprana hora a orar, asistir a misa diaria dentro de lo posible, a ofrecer la comunión por nuestra familia, a vivir la laboriosidad como San José. Esto significa sin haraganear, es llegar a tiempo al trabajo, ya sea usted empleado o dueño de su propio negocio. Santificándonos en el trabajo bien hecho, dando testimonio en el lugar de trabajo, no haciendo de manera mediocre o acomodándonos a no trabajar. Y al igual que Jesús, no explota a la iglesia, no la domina, no le impone. Los esposos estamos llamados a no criticar a nuestra esposa, a no maltratarla, no humillarla, no exigirle, no oprimirla o ignorarla o culparla. Dentro del rol de cabeza,
dentro del rol como cabeza están ser proveedor, cuidarla, amarla, protegerla y santificarla. ¿Qué es ser proveedor? El hombre como esposo y padre está llamado a llevar el alimento al hogar y proveer para que no haga falta lo necesario en su casa. Génesis 3:17 le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán, con duro trabajo harás producir tu alimento durante toda la vida. Dice la palabra de Dios que el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente, no con el sudor de la frente de sus padres. ¿Cuántos esposos viven esperanzados de la herencia de sus padres o acudiendo a ellos porque no pueden mantener cierto estilo de vida? Quizás para pagar la cuota del carro, la cuota de la casa, la cuota del colegio de sus hijos o la tarjeta de crédito. La palabra nos exhorta a proveer a nuestra familia con nuestro propio esfuerzo. En 1 de Timoteo 5:8 dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Cuando un hombre no es un buen proveedor, trae inseguridad a su casa. Debe ser trabajador y diligente, tal como dice en Proverbios 13:4, que Dios prospera al que trabaja. Amar a la esposa. ¿Qué significa amar a la esposa? Voy a leer 3 citas de lo que la palabra nos responde. Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Colosenses 3:19, esposos amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Primera de Pedro 3:7, en cuanto ustedes esposos sean comprensivos, denles el honor que se les corresponde, no solamente porque la mujer es más delicada, sino porque Dios en su bondad les ha prometido a ellas la misma vida que a ustedes. Amar a nuestras esposas significa que la escuchemos, que la hacemos sentir, es ser comprensivos con ella, es darles las gracias, es dejar a un lado nuestro egoísmo, es enamorarla todos los días, cortejarla y buscar complacerla y cubrir todas las necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales, con el fin de que sea santa. Entonces nuestras esposas vivirán seguras, descansando en nosotros. Pero si por el contrario, un esposo no ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, muy probablemente su esposa podría sentirse apagada, desanimada, frustrada, mostrar enojo, irritabilidad y hasta sentirse quizás deprimida. A veces se preguntan por qué la esposa es así. Quizás el esposo no está haciendo cabeza ni amándola como Cristo a su iglesia. Finalmente, es bueno que recordemos que el amor puede ser verbal, emocional y físico. El amor verbal significa que ocupemos palabras de afirmación como estás linda hoy, mi amor, estás preciosa. El amor emocional. La mujer puede pasar por diferentes etapas y momentos en las cuales necesita mucho del apoyo de su esposa, como por ejemplo en los embarazos o en la menopausia, o quizás en la muerte de un familiar o una cirugía. También el amor físico. En este amor físico debemos mostrar amor con detalles físicos, darle caricias, abrazos, besos y no descuidar la intimidad. Ser protector. El esposo está llamado a proteger a su familia física y espiritualmente, buscando que su familia se encuentre segura, apoyando a su familia en momentos de crisis, luchando por sus esposas e hijos, buscando lo mejor para ellos y principalmente velando por sus corazones. ¿Cuán impactante es este rol de protector que desempeña un papá en la adolescencia de los hijos? A esa edad los hijos tienen un deseo profundo de conectar emocionalmente con el padre,
Pero cuando no existen estos lazos, por ejemplo, las niñas pueden tener conflictos con la comida, el peso y la imagen. Pero al contrario, una niña adolescente puede ser marcada con una huella indeleble de seguridad cuando se siente protegida por su papá. Saber que su papá está para ella, para protegerla de una mala amistad, de una mala decisión o de un noviazgo abusivo. Ahorita voy a invitar a mi esposa para que les hable a las mujeres. Como ya vimos, el rol del esposo de ser cabeza te implica unas grandes responsabilidades, porque tienen como imagen comportarse como Cristo amó a su iglesia hasta el extremo, dando la vida por ellas. Ahora que yo les voy a hablar a las mujeres, quiero empezar diciéndoles que los roles no tienen nada que ver con quién va a lavar los platos, el baño o va a planchar la ropa. Los roles no se tratan de tareas domésticas, pero hasta de esto vamos a hablar dentro de los roles. Y vamos a empezar. El primer rol de la mujer es ser ayuda idónea. Dice la palabra en Génesis 2:19. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Esta cita lo que nos dice es que la esposa ha sido creada con la misión de ser la ayuda idónea del esposo. El término ayuda idónea viene del hebreo eser, que quiere decir cercar, socorrer, rodear y auxiliar. Y esto es lo que una esposa debemos hacer cuando nuestro esposo está pasando por momentos de crisis, si tienen una dificultad en el trabajo o cuando los vemos desanimados, o incluso cuando han cometido errores. Nuestro rol no es señalarlo, ni reprimirlo, ni hundirlo, ni mucho menos estarle remarcando constantemente el error que cometió, sino ayudarlo para que pueda rectificar y pueda salir adelante. Debemos animarlo en primer lugar a que ellos busquen oración, que estén cerca de Dios y sujetos al Padre. Pero a veces algunas esposas hacemos exactamente lo contrario de esto. El segundo rol es que seamos sujetas. En Efesios 5:22 dice la palabra, las casadas estén sujetas a los esposos como al Señor. La palabra sujeción, yo sé que no les cae muy a gusto a muchas mujeres cuando la escuchan. ¿Por qué? Porque ha sido mal interpretada esta palabra. Y comencemos diciendo que Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Esto no significa que Cristo sea inferior al Padre. Por tanto, cuando una esposa se sujeta a su esposo, no quiere decir que sea inferior a él, ni tampoco quiere decir que no podemos diferir en opiniones. Cuando un esposo verdaderamente cumple su rol de cabeza y ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia, a la mujer le es más fácil sujetarse, porque podemos ver que ellos están sometidos a lo que Dios les está diciendo. Fíjense que en este punto en particular, a mí el tema de la sujeción me incomodaba un poco. Era mi yo que se resistía y era porque de verdad lo había entendido mal. Yo pensaba que no era necesario, que todo lo teníamos que consensuar y tomar un acuerdo para todas las decisiones. Yo pensaba que yo podía tomar mis propias decisiones, aunque tuvieran que ver con el matrimonio y la familia, basadas en mi buen juicio. No entendía por qué tenía que consultarlo todo con mi esposo. Y al final, mi esposo, por complacerme, me decía que sí a todo. Con el paso del tiempo me pude ir dando cuenta que muchas de las decisiones que tomé estaban equivocadas. Pero lo que más tocó mi corazón fue darme cuenta que yo había manipulado esas decisiones. Lo hacía ver como que al final él había tomado la decisión, pero en la realidad yo lo había manipulado. Poco a poco empecé a darme cuenta de esto y le pedí al Señor su ayuda para poder sujetarme un poco más. Y empecé con cosas muy pequeñas. Empecé, por ejemplo, a no interrumpirlo, a no resolverlo todo por mi cuenta. Yo resolvía todas las cosas de la casa y por supuesto estaba cansada.
Hasta que un día tomé la decisión de que las decisiones en el hogar las teníamos que consultar, platicar. Yo iba a dar mi punto de vista, pero él tenía la última palabra. ¿Fue fácil? No, fue un proceso. Hasta que un día tuvimos que tomar una decisión. Mi hija mayor tenía la oportunidad de hacer un viaje escolar. El colegio estaba planeando este viaje y no era para todo el grado, sino para ciertas niñas. Como lo hicimos en otras ocasiones, platicamos el tema, pero económicamente teníamos que hacer un esfuerzo adicional para cubrirlo. Así que mi esposo dijo que no. En el pasado, yo hubiera manipulado esa decisión. Lo hubiera convencido como fuera de que viéramos después cómo hacíamos para terminar de pagar, pero que era una oportunidad única y que la niña se fuera de viaje. Pero no lo hice. Tenía una paz profunda en mi corazón de lo que estaba haciendo era lo correcto, sujetándome a mi esposo. Y la niña no fue al viaje. Pero yo pude descubrir que algo había cambiado en mi corazón. También ha ayudado muchísimo ver que mi esposo se levanta todas las mañanas a orar. Va a misa casi diariamente. Él es el que está pendiente de que recemos el rosario al final del día. Eso, por supuesto, ha ayudado a mi corazón porque yo he podido ver cómo él busca a Dios y se sujeta a él. Y es que así es. Cuando una mujer y unos hijos ven que el papá ora, que busca a Dios, para ellos le va a ser mucho más fácil sujetarse a su autoridad. Pero entonces muchas mujeres pueden estarse preguntando, o sea que yo solo me tengo que sujetar al esposo que esté sujeto a Dios. Pues dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, que la conducta de la esposa va a jugar un rol crucial en la conversión de nuestros esposos. Y la respuesta es sí. Aunque su esposo sea inconverso, usted debe sujetarse a él, excepto en aquello que sea pecado, denigre su dignidad o vaya en contra de la palabra de Dios. Tercer rol de la esposa, respetar al esposo. En Efesios 5:33 también la palabra nos manda a respetar al esposo. Y este rol es bien fácil aparentemente, porque respetar significa darle el lugar que pertenece. Y ya lo vimos al principio. ¿Cuál es el lugar que le pertenece al esposo? Pues es mi cabeza. Y por eso lo respeto. No tiene nada que ver si mi esposo es exitoso o no, o por lo que hace o deja de hacer. Lo respeto porque respeto el lugar en el que Dios lo ha puesto. Por eso el respeto va tan íntimamente unido a la sujeción. Una esposa que no respeta al esposo no es sujeta a él. Respetar al esposo en la práctica significa no gritarle. Qué triste oír a veces a algún vecino donde la esposa le grita al cónyuge. Es no agredirlo con palabras hirientes o de doble sentido. Que en estas las mujeres podemos ser expertas, que decimos una frase y queremos decirles otras, pero ellos lo entienden. No tratarlo con golpes, no manipularlo, no callarlo y menos criticarlo en público. Qué triste es a veces escuchar a una mujer que critica a espaldas a su esposo. O a veces ver a una pareja en matrimonio en la que la esposa no deja hablar a su cónyuge. Nunca. Lo interrumpe, lo corrige, le dice, eso no es así como lo estás diciendo, yo le voy a explicar mejor. Lo sermonea y lo regaña. Eso es no respetar a nuestro esposo. Y el último rol de la esposa, el cuarto rol, es cuidar la armonía del hogar. En la cita de 1 de Pedro que leímos antes, dice que en la palabra que la mujer es más delicada. Hay en otras versiones de la Biblia que dice que la mujer es como un vaso frágil. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que la mujer es así? Se refiere propiamente a la naturaleza de la mujer. Y es que las mujeres somos más sensibles, más creativas, y yo le agregara multitasking, o sea, multipropósito, multitareas, hacemos varias cosas a la vez. La cita lo que recalca es que por la naturaleza de la mujer, por nuestras propias cualidades, a nosotros se nos es más fácil lograr la administración y la armonía de nuestro hogar. Y es que, por ejemplo, pónganse a pensar que para nosotras es más fácil pensar
los colores de los cojines que van a combinar en nuestra sala, las flores que vamos a comprar para un evento, o incluso poner en la lista del súper que se acabó el desodorante ambiental. A los hombres pues no le fluyen mucho todas estas cosas. A nosotros se nos da más fácil por nuestra propia naturaleza. Y esto no significa que su esposo no tenga que compartir también las tareas del hogar. Claro que sí, es importante que se pongan de acuerdo para poder distribuirse y ayudarse mutuamente en las tareas de la casa. Yo he visto en tantos hogares en el que el esposo ayuda a planchar la ropa o incluso es hasta el encargado de cocinar. Y muchos esposos al final del día lavan los platos también. Hoy en día en las que muchas mujeres trabajamos y ayudamos a proveer, ojo, ayudamos a proveer, es importante pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, mujeres. Porque entonces tenemos que pedir un balance y un equilibrio para poder ser esposas, madres y trabajadoras. Yo quiero recordarles que somos insustituibles como esposas y como mamás, pero fácilmente sustituibles en nuestros puestos de trabajo. Y en este tema, el problema se da cuando una mujer pone muy por encima su trabajo o su cargo laboral a su rol de esposa y madre que dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a pasar a nuestros roles como papás. Y aquí yo quiero que les quede una frase nada más. La meta es el cielo. La primera labor de un papá es enviar a los niños de regreso al cielo. Son hijos de Dios y a Él se los debemos retornar. Dice la palabra que nuestro rol de papá se reduce en criar a nuestros hijos con amor y disciplina y poderlos corregir. Tal como dice en Efesios 6, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos con disciplina e instrúyalos en el amor de Dios. La crianza de los hijos les corresponde a ambos padres. Y tal como hemos leído en esta cita, hay dos pilares en la educación básicos: disciplina y amor. Cuando hablamos de disciplina, hay que entender que no nos podemos ir a los extremos, ni muy rígidos, ni muy blandos. Ahora los papás estamos confundiendo nuestra misión de disciplinar. A veces por comodidad o por pereza, o por no entrar en conflicto con los niños, por no desgastarme en estarlos regañando, o a veces unos papás he escuchado que dicen que no les gusta regañar ni castigar a los niños por no traumarlos. Quizás estos papás en su infancia fueron educados con mucha dureza, pero se van al otro extremo, consienten y permiten que los hijos hagan lo que quieran. En este tema de la crianza hay otros papás que se desentienden de la crianza. He oído papás que dicen, ay no, corregilo tú, eso te toca a ti. O peor aún, desacreditar al cónyuge. No hay nada peor que desacreditarlo o corregirlo delante de los hijos. Hay otros papás que al contrario pueden decir, ay no regañes tan fuerte al niño. Y entonces un papá se convierte en el villano y el otro en el consentidor. Estamos llamados a la luz de la palabra en que ambos tenemos que establecer límites claros en acuerdo, no desacreditarnos delante de los hijos, ser coherentes con lo que les decimos y prometemos y procurarles a ellos un ambiente familiar, seguro, sereno, generoso y alegre, haciéndoles sentir a nuestros hijos que pertenecen, no ocupando jamás frases como ya no te aguanto o qué molestas, no me dejas pero tranquila ni un segundo. Hay una frase que escuché en una charla hace muchos años que decía, primero conecta con tu hijo y luego corrígelo. Finalmente tenemos que recordar que somos educadores, no somos los dueños de nuestros hijos. Debemos prepararlos para que se vayan, no para que se queden. Les tenemos que dar alas para que puedan volar y construir sus propias vidas. Pero durante el tiempo que estén con nosotros debemos ayudarles a que puedan formar raíces profundas. Yo leí una cita de un periodista norteamericano, Jodin Carter, que decía, solo dos legados duraderos le podemos dejar a nuestros hijos, raíces y alas. Y vamos a pasar a ver los roles de los hijos. Los roles de los hijos se resumen en honrar a los papás, respetarlos y obedecerlos. Tal como dice la palabra en Éxodo 20.
honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, te doy. Y en Proverbios dice, atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Y ahora, para terminar, vamos a leer la cuarta palabra de esta cita que hemos estudiado. Ya estudiamos el fuego, los altares, los roles de los miembros de la familia y por último, el sacrificio. En esta última palabra, la cita nos dice que el sacrificio que estaba ardiendo era la ofrenda y el holocausto. Los sacrificios del Antiguo Testamento nos estaban anunciando cuál era el sacrificio y cordero perfecto, que iba a ser Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de matrimonio, el sacrificio somos tú y yo. Nosotros somos esa ofrenda que se va a entregar, se va a quemar por amor al otro. Va a morir de verdad por amor a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Y nos vamos a convertir entonces en un sacrificio agradable a Dios. Los esposos, cada vez que hacemos un acto de amor, de entrega, de renuncia, de sacrificio, estamos significando que el amor de Dios está en nuestros hogares. Sacrificio tiene dos pilares, entrega y renuncia. Renunciamos a lo propio, a lo que nos gusta. Las grandes crisis matrimoniales y los problemas en las familias se dan por el egoísmo. Este es el enemigo más grande en el matrimonio. Cuando los esposos viven ensimismados, centrados en ellos, buscando hacer únicamente lo que ellos quieren, viviendo en su egoísmo, no pudiendo ceder, pero ni un ápice al amor de su esposo o a de los hijos. Debemos revisar esta mañana cómo está nuestra entrega y nuestra renuncia en nuestro matrimonio. ¿Qué tanto estamos sacrificando de nosotros mismos? Es que miren, a veces no podemos sacrificar, pero ni el programa de televisión que estamos viendo. Ahí estamos robando el control remoto para regresar al programa y no nos podemos poner de acuerdo ni en eso. El sacrificio es humildad y se vive en silencio, en cosas pero pequeñas, como por ejemplo, veo que necesitas algo y entonces me levanto para llevártelo, aunque yo esté ocupada. O estoy pendiente que te tomes tus medicinas. Yo acabo de pasar por una cirugía y en mi familia se pusieron todos alarmas extras en su celular, todo para ayudarme a que yo pudiera cumplir con todos mis medicamentos a la hora de mi recuperación de la cirugía. Sacrificio también significa ceder en lo que a mí no me gusta, pero te complazco porque a ti sí te gusta. Sacrificio es ponerte atención cuando me querés decir algo, aunque se me esté quemando la comida o porque esté en un correo súper importante. Hasta en eso me sacrifico. Y vamos a resumir todo lo que hemos visto esta mañana. Esta mañana hemos recordado que no podemos construir una familia sin Dios. La base para poder levantar mi familia es el amor de Dios. Ese es el fuego y la hoguera que el sacerdote del hogar está llamado a mantener y avivar a través de la palabra de Dios y de los sacramentos. Es en el hogar donde debemos cuidar nuestros altares. Ahí es donde aprendemos a perdonar y a vivir en sacrificio y en entrega, renunciando a nosotros mismos y echando fuera todo egoísmo. Para construir una familia armónica y unido, estamos llamados a que cada quien cumpla el rol que le toca. Esposo siendo cabeza de su hogar, esposa siendo ayuda idónea y sujetándose a su esposo, papás comportándose como papás y los hijos honrando y obedeciendo a sus padres. Vamos a puntualizar 6 cosas que necesitamos para construir nuestra familia. Amor de Dios, perdón y reconciliación, sacrificio, cumplir nuestros roles, cuidar nuestros altares y una vida de oración y de sacramento. Cuando las familias se construyen según este plan, o sea, cumpliendo la voluntad de Dios, entonces seremos familias fuertes, sanas y felices. Vamos a terminar leyéndoles un fragmento de la homilía del Papa. Y esta homilía que el Papa pronunció en diciembre del 2015 dice así: el núcleo familiar de Jesús, María y José es para todo creyente, especialmente para las familias, una auténtica escuela del Evangelio. Aquí admiramos el plan divino, donde se puede ver construida una comunidad de vida y amor.
Aquí aprendemos que todo núcleo familiar está llamado a ser iglesia doméstica, a resplandecer con las virtudes. Los rasgos típicos de la familia serán recogimiento, oración, respeto, sacrificio, trabajo, amor, ternura, respeto, perdón y alegría. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Esperamos que esta charla haya llegado a sus corazones. Las preguntas que ustedes pusieron en nuestro WhatsApp, vamos a tener la oportunidad de responderlas este miércoles en el programa de La Casa del Alfarero. Así es de que los esperamos este miércoles. Quiero pedirles que si están con sus hijos, con su familia, que los acerquen. Queremos orar como familia y queremos que nos acompañen. Ahora voy a llamar a mis hijas para que nos acompañen en este momento. Así es de que les pedimos que pongan una actitud de oración. Señor, yo digo que te amo, mas no siempre te he sido fiel. Y es que a veces no amo a mi cónyuge, y es entonces cuando te falle. Enséñame a amar como tú, Señor. Enséñame a amar como tú, Señor. Enséñame a amar como tú, Señor. Mi Cristo Jesús, gracias por enseñarnos a amar como tú. Esta mañana, mi Dios, tú has hablado a nuestros corazones. Queremos presentar delante de ti nuestras familias, mi Dios. Que seas tú siempre el centro de nuestra familia. Esta mañana hemos hablado de cómo están quizás esas familias. Y queremos pedirte perdón, mi Señor, si por ignorancia o por alguna razón no hemos formado nuestra familia como de acuerdo a tu plan, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad. Quizás hemos estado siendo una familia egoísta o una familia en la que no nos comunicamos, mi Dios. Quizás haya habido sufrimiento en cada uno de los miembros, quizás en mis hijos o en el de mi cónyuge. Quiero acudir a ti, mi Dios, para clamar por tu perdón. Perdóname, Señor, porque no he estado siendo fiel a tu palabra y no he estado haciendo lo que tú me llamas a hacer, mi Dios. Mi Dios, gracias porque sé que tú, mi Señor, eres un Dios omnipresente. Y sé que a través de este medio de comunicación está llegando a cada uno de estos dispositivos que están conectados, mi Dios. Donde hay corazones, donde hay familias. Familias necesitadas de ti, mi Dios.
quiero pedirte que vengas con tu bálsamo sanador a poner esa sanación en esos corazones que quizás estén heridos por alguna razón, mi Dios. Quizás sea el corazón de mis hijos o el corazón de mi cónyuge. Pon ese bálsamo sanador, mi Dios. Envía tu Santo Espíritu a tocarlos, mi Dios. Sánalos, mi Señor. Levántalos, mi Dios. Ven a poner tu amor. Y ven a poner, mi Dios, en nuestros corazones la voluntad, mi Dios, de cumplir con los roles que tú nos hablas en tu palabra. El rol de esposo, de ser proveedor, mi Dios, de ser cabeza de hogar. El rol de mi esposa, de ser esa ayuda idónea. Y el rol de mis hijos, mi Dios. Ordénanos, mi Señor. Llénanos de tu amor. A ti, mamita María, queremos pedirte como que también intercedas por cada una de estas familias. Que podamos algún día llegar al cielo juntos, mi Dios. Porque esa es nuestra meta. Toma mi corazón, enciéndelo con tu fuego, el fuego del amor. De tu corazón abierto, que ha sido derramado. Con el Espíritu Santo, dame un corazón de fuego, Que me queme con tu amor. corazón de fuego, De la llama de tu amor. Como el tuyo, mi Señor. Toma mi corazón, enciéndelo con tu fuego, el fuego del amor, de tu corazón abierto, que ha sido derramado. Me queme con tu amor, corazón de fuego, de la llama de tu amor, corazón de fuego, como el tuyo, mi Señor.